Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Hola, soy Ignacio Anaya Barriguete, residente de Baja California y candidato a gobernador del estado por el partido de Baja California. Estamos hoy con Pepe Avelar y la verdad no sé quién fue la persona que se presentó, porque si alguien conoce a nuestro candidato en este momento le dice Nacho y no le dice Ignacio. Me llamó la atención tu presentación porque siempre pones el Ignacio y luego pones el Nacho Barriguete. De repente soy muy tímido. No y creo bueno, eso. Me escucho muy formal, a veces digo soy Nacho, a veces soy Ignacio, pero finalmente soy amigo de todos. Ya, claro. Y ofrezco mi amistad. No lo sé. Aparte eres un gran amigo, Gracias, una persona igualmente. que muchísima gente te quiere. Estoy alrededor de mucha gente que te quiere y eso habla bien de las personas porque significa, Nacho, que has hecho las cosas bien. Pues es el ejemplo de mis padres, de mi familia, de mis maestros que tuve en la escuela desde primaria hasta la etapa universitaria y trato de llevar eso que me inculcaron, ese legado que te deja las personas a través de tu vida. Ahora, eres hijo adoptivo de este estado como muchos de la gente que estamos aquí. Yo mismo tengo 32 años, creo tengo ya en Tijuana, aunque siempre he estado ligado a Baja California, déjame decirte. Pero tú llegaste, ¿por qué fue que la familia se vino a vivir a Baja California? Nosotros vivíamos en el centro del país, en la capital de la República. Allá viví 6 años y un día mi papá nos dijo, lo tengo muy presente como si fuera ayer. ¿A los 6 años te pasó eso? Sí, yo tenía 6 años y mi papá dijo, ¿saben qué? Pues nos vamos a ir a vivir a otra ciudad porque ya no hay trabajo. Mi papá es profesor, hoy jubilado, pero en aquella época, bueno. Además pues uno muy joven. querido, ¿eh? Sí, es una persona hay muy... generaciones que lo adoran, o sea. Sí, gracias. Y nos dijo, pues nos vamos a ir a Monterrey o a Tijuana. Y se fue 6 meses a trabajar a Monterrey y luego se vino 6 meses a trabajar a Tijuana. Regresa a la Ciudad de México y nos dice, nos vamos a Tijuana. ¿De verdad? Mi mamá quería que nos fuéramos a Monterrey porque está más cerca de la Ciudad de México y en teoría pues íbamos a estar más cerca de los abuelos, de las abuelas. Exacto. Pero dijo mi papá, no, me gustó Tijuana más que Monterrey. Fíjate nomás. Y estamos hablando que hace 45 en años. 1974 46. más o menos, hace ya bastantes años. Y yo pensaba que Tijuana estaba en otro país. Mi mamá le preguntó a mi papá que si se hablaba español en Tijuana. Claro. Pero es que en aquella época se barrían los dólares, pues. Acuérdate que esa es la leyenda que teníamos aquí en la ciudad. Y luego escuché que mi papá le dijo a mi mamá que tenemos que sacar un pasaporte. Entonces yo tenía 6 años, 5 años y medio. Le dije a mi hermana que tenía 7 años, Tijuana está en otro país. ¿Pero por qué? Porque mi papá dijo que tenemos que sacar un pasaporte. Y bueno, verdaderamente después nos explicó que el pasaporte era para poder cruzar a otro país. Y sí, claro. La primera sorpresa en Tijuana, además de salir del terruño, del espacio pequeño, reducido donde vivíamos. Y ya ves que como niño todo es muy grande cuando sales. Pues fue el primer gran viaje y aventura de mi vida en un camión 3 estrellas de oro desde la Ciudad de México Nacho, hasta Tijuana. De reliquias, Sí, absolutamente. Era cuando llegar a Tijuana durabas 3 días en un autobús. Era un tango, por supuesto. Bueno, creo que no existía el aire acondicionado en los autobuses. Podías venirte en tren y llegabas a Mexicali, no sé si te tocó eso, ¿sí? Sí, claro, me tocó los viajes de Mexicali a Guadalajara en tren, sí, en claro. algunas vacaciones. Bueno, que además era interminable ir en tren, por supuesto. Y que siempre se descomponía el aire acondicionado. Aunque fueras en cabina Pullman. Sí, ¿no? sí, ¿Cómo sí. se llamaba? Sí, en los camarote Pullman. Camarote Pullman. Se descomponía el aire acondicionado en el desierto de Sonora. Sí, Una cosa justo tremenda. Ahí entre Benjamín Gil y sí. güey. Sí, claro. Es que estamos hablando de mi niñez, por supuesto. O sea, yo soy de Sonora, Colorado, pero evidentemente toda mi familia es de Sonora y íbamos mucho a Sonora de vacaciones, entonces de niños, ¿no? Pero y luego si ibas, en el caso de mi mamá, a mí me tocó viajar 1 o 2 veces hasta en vacaciones, pero mi mamá iba cada verano con mis hermanos.
Y en el tren que salía de Mexicali se enganchaba con uno en Guadalajara. Ah, sí, claro. Pero siempre llegaba tarde, entonces sí. te tenías que Tenías quedar que una noche esperar, más en sí, Guadalajara claro. para engancharte al siguiente. Y te Bueno, vendían muy- burritos por la ventana. Sí, además. sí, sí, sí. Era una Qué época muy cosas, bonita, claro, a muy, pesar muy de las bonita. dificultades. ¿Recuerdas cuando llegaste a Tijuana tú de niño decir, llegué a Tijuana? ¿No te acuerdas de algo en lo Sí, lo particular? tengo muy presente. Cuando llegamos a la estación de camiones que estaba, creo que en la calle Segunda, en la zona centro, no existía la central de camiones no, que no, está no por las existía. 5 y 10. Llegamos y nos estaba esperando un profesor italiano que también era, en paz descanse, que era residente de Tijuana y que mi papá conoció cuando primero estuvo él aquí. Nos estaba esperando ahí en la central de camiones. Piero se llamaba el profesor. Mira nomás. Y Pues nos más, llevó- oye, más llegaste a otro país, alguien hablando ahí Sí, casi sí, de italiano, sí. medio español. Y nos recibe y nos lleva nos hospeda en su casa algunos días en el fraccionamiento Los Álamos, allá en una montaña, ¿no? Que es el ¿No? Y fraccionamiento Los además, Álamos. pues yo creo que era como de las últimas partes de la ciudad. Estaba en las afueras. por El Insurgentes supuesto. era una Ni carretera soñarlo, que, sí, claro. yo le pregunté a papá, ¿y esto dónde va? Pues esto va a Mexicali, pero estaba desierto aquello. Ajá, sí, sí, No había claro. ni altos ni semáforos, no había nada. Y este buen señor Piero, profesor, impartía clases de filosofía, me acuerdo, nos llevó al día siguiente a capturar, no son almejas, eran choros. Choros. ajá, Ahí en sí. Rosarito de las Piedras. sí, y luego los agarraba preparaba con así. arroz. No, era algo era toda una aventura, digo. Toda una aventura. Y hasta la fecha, No, ¿no? digo, yo creo que es una forma de valorar nuestro estado, una forma de valorar lo que tenemos. Digo, personalmente ahí me tocó cuando íbamos a la langosta, que también te ha tocado Sí. a ti, que de repente escogías la langosta y chapaleaba en una hielera, ¿te acuerdas? O sea, era Sí, sí, maravilloso sí. eso. Y es genial, mira, la verdad es que son recuerdos muy bonitos, pero también es el tener presente que así como lo estamos recordando ahorita, tenemos el mar al alcance de nuestras manos aquí en Baja California y también tenemos montañas con nieve. O sea, hay esos contrastes y tenemos desiertos y tenemos unas boscosas. Es magnífico vivir Oye, en esta Nacho, tierra. y de ahí te nació la emoción esa que te encanta de estar subiendo cerros, digo yo. Yo la verdad admiro mucho a la gente que hace montañismo y digo, tú has tenido grandes logros en el tema. ¿Cuándo nació este esquema de voy a ser deportista porque eres triatleta, eres corredor, montañista, has escalado cosas en todo el mundo, incluyendo el Everest, que yo creo que es una gran hazaña y que muy poca gente puede hablar de eso? Fíjate que nació a raíz de la lectura. Desde muy pequeño, antes de venir a la ciudad de Tijuana, cultivé el hábito de la lectura. Mi papá me obsequiaba libros y me obsequiaba... Siendo maestro, ¿no? Entonces, Además, o sea, sí, y ahí leí de una historia de un mexicano, un sacerdote mexicano que fue a la Concagua en 1965. en Chile, ¿no? Ajá, es Chile, Argentina. Y allá en la Concagua falleció tratando de salvar a unos alemanes. Y se me quedó muy grabado que la montaña Concagua era la más alta del continente americano y la historia de este señor. Y muchos años después, te hablo ya hace 12 años, me invitaron en una inquietud que tuve de ir a practicar el alpinismo como hobby y la primera invitación que recibo formal es para ir precisamente a la Concagua. Eso fue en el año 2007. Y te hizo el clic. Me así hizo ahí, inmediato, sí, brincó el claro. recuerdo, dije a Concagua, aquella lectura, era como si me invitaran a la luna, ¿no? Es algo, wow. Y prácticamente mi primer montaña en forma ya como alpinista fue el Aconcagua. Fue la primera. Fue la primera que además. llegué a la cima. Estás Sí. hablando de cosas Sí, casi 7,000 metros de altura, exageradamente una alto, montaña que complicada. llegas a Santiago de Chile, te vas a Mendoza. A Mendoza por ahí y luego subes, a ¿no? Penitentes y Ajá, de ahí sí, sí, caminas sí. algunos días hasta llegar a la base de la montaña. Fue mi primer montaña ya en forma, claro, había subido de chamaco el Cerro Colorado muchas veces, ¿no? Oye, además a ti te tocó crearte en Tijuana cuando ir al Cerro Colorado era la aventura de ir al Cerro Era Colorado. el viaje por para ir al supuesto, Cerro sí. Colorado, era salir de la ciudad para ir al Cerro Colorado, claro. Allá en los 70s, en los 80s principalmente. Que por cierto, yo te felicito que hayas iniciado tu campaña subiendo el Cerro Colorado, precisamente eso me encantó, ¿eh? Mira, lo hicimos porque es una manera de estar en un espacio distinto con muchas personas que tenían ganas de salir un domingo a saludarnos, a conocernos. Y además porque verdaderamente yo no comulgo con la idea de que en las ciudades que tenemos en Baja California, sobre todo en Tijuana,
llena de tráfico, con tantos problemas, y todavía salir los candidatos, perdón la palabra, a estorbar a los automovilistas Pues es que con eso es lo sus que caravanas y sus procesiones. Dije, no. Oye, Mejor porque vamos eso es lo que hacen, ¿eh? Te lo digo desde el Pues, punto de la vista verdad, ciudadano. Al menos en domingo dije, no hay que estorbarles. Entonces decidimos salir al Cerro Colorado y fueron muchas personas. Algunos subieron, otros no. Algunos fueron a buscarme para platicar allá abajo de algunos temas. Y por supuesto que la pasamos muy bien en un ejercicio diferente. ¿Y cuándo empezaste con este tema de correr? Porque digo, has estado en todos lados corriendo. Yo sé que eres un maratonista que normalmente está participando. Has ido a Boston, has ido a Nueva York también, creo. Sí, he estado en varias ciudades, en muchos maratones importantes. Cuando estaba en la preparatoria corría, practicaba el atletismo y ganaba en las competencias en las que participaba. ¿De resistencia o de velocidad? De resistencia, de velocidad no tanto, más bien de resistencia, carrera larga, fondista. Fondista. Corría incluso con un muy buen amigo, el padre Jorge Chegoyen, muy conocido. ¿Cómo no? Él Sí, y yo por corríamos, supuesto. somos compañeros de Yo creo que generación. los sacerdotes más queridos de Sí, aquí de sí, la muy región, linda ¿no? persona. Y tenemos un conjunto de rock. Él tocaba la batería, yo tocaba el bajo y otros amigos tocaban otros instrumentos. Pero salgo de la preparatoria y como que ya me sentía grande, como que ya había pasado la etapa del deporte, ya era la etapa del estudio. Ajá. Y dejé de ¿Y lo correr. dejaste? Lo dejé totalmente. O sea que lo retomas ya. Lo retomo ya de terminando, adulto más adulto. Mucho más adulto. Sí, ya, a los mira. 32, 33 años dije, ya estoy grande, tengo que correr por salud. No estaba mala idea, pero todavía estaba en una edad muy buena para participar en competencias. Claro. Y precisamente cuando entro al mundo del alpinismo, dije, bueno, pues tengo que volver a prepararme. Empiezo a correr como preparación para el alpinismo. Pero cuando regreso del Everest en 2010, que regreso con lesiones en los dedos de los pies por congelamiento, y duré 2 meses esperando una cirugía, pues veía televisión y veía los maratones del mundo. Y un día vi el maratón de Nueva York y dije, yo ahí pues quiero ahora tengo estar. que ir a correr el maratón de Nueva York. Entonces, en ese año, en 2010, después de que fui al Everest, hice mi primer Ironman o triatlón en noviembre y en diciembre corrí mi primer maratón en Las Vegas. Y me enganché de esa competencia de distancia de resistencia y de 2010 a la fecha, 2019, he corrido 31 maratones. 31 más los ultramaratones, más los triatlones. Y lo grandioso de esta actividad deportiva importante es que también conoces gente muy linda. ¿Qué es lo que muy, te iba a muy comentar? bella. Porque digo, ya tuvimos aquí a varios deportistas en nuestro programa. Y entre ellos, la idea de la señora Barrutia, que maravillosa con este tema de correr los maratones con causa, que sé que has estado participando en esa parte, ¿no? De no solamente correr, sino además que sea con la intención, pues por un lado ser un ejemplo, porque eso es lo que son, digo yo que soy tan sedentario y de repente ahí hago algo para decir, ¡ay, te moviste, Pepe Avelar!, ¿no? Pero el esquema de además de correr, obviamente que te intereses porque la gente lo vea, porque te promuevas en el tema, porque las empresas se interesen y obviamente servir de un ejemplo para la juventud y en lo general para todos, ¿no? Fíjate que sí, Alicia ha hecho un gran trabajo, también María Luisa Madueño ha hecho un trabajo ejemplar, además de que ella es una corredora legendaria de Baja California con varios récords y que me ha tocado compartir con las dos algunos eventos deportivos y con otros corredores también. Y yo lo veo igual que ellas, igual que tú también lo ves, que además de correr, de hacer ejercicio, que se convierta esa actividad en algo que genere alguna cosa buena, noble para nuestra tierra, nuestra gente, para los niños, para los jóvenes, incluso para los adultos. Claro. Entonces el mayor estímulo, en el caso de tu servidor como corredor, o como deportista o como alpinista, es cuando se me acerca alguna persona que me ha sucedido muchas veces y me dicen, ¿sabes qué? Yo vi que hiciste eso y eso me estimuló y me puse a correr o me puse a caminar o me puse a hacer ejercicio y me siento muy bien. Ese voy al Cerro Colorado para subirlo, sí, ¿no? Si me ha claro. tocado gente que yo sé que se ha acercado contigo con eso. Y por otro porque lado, te ven como un ejemplo. Gracias. Y por otro lado, el tema de los maratones, ahorita que lo comentabas, he corrido yo maratones en ciudades como Berlín, como Chicago, como Los Ángeles, como Nueva York. Por el puritito gusto. Como la Ciudad de México, Mexicali, Tijuana, claro, por supuesto, Tucson, Arizona. Y hay un común denominador, Pepe, en los grandes maratones del mundo. Además de que van miles de corredores, eso implica una generosa derrama económica para esas ciudades. Y no quito el dedo del renglón. Es importante que fomentemos esa cultura
del deporte sano, pero también del turismo deportivo. Claro. Los corredores que van a lugares como Boston, por ejemplo, que lo he corrido en 5 ocasiones, dejan una derrama generosa a esa ciudad. Claro. Y yo creo que aquí en nuestras ciudades lo podemos hacer y lo tenemos que hacer. Hay que abrirnos a otras posibilidades comerciales como es esta, Claro. que además te deja un encanto a las ciudades Y que nos... además podríamos generarlas en la lógica de correr espacios que no necesariamente encuentras en otro lado, ¿no? Que Exactamente. Es un tema importante. Pero regresándome un poquito, porque nos fuimos a los maratones, porque sé que es algo que te apasiona y me gusta, Gracias. y creo que es una de las cosas por las que te admiramos muchísima gente. Muchas gracias, Pepe. Tú te aventaste toda la juventud aquí estudiando y de repente estudias para contador público. ¿De dónde salió? No te rías, vas a reír con esto. ¿De dónde salió la idea de estudiar para contador público? ¿Por qué contaduría pública? ¿Por qué los números? Cuando normalmente, Nacho, todos huimos de las matemáticas y dices, no quiero saber. Es un error, pero lo hacemos, ¿no? Es muy curioso, mira, me van a crucificar mis amigos contadores, que los tengo y muchos, y muy talentosos y valiosos y muy buenas personas. Pero yo la verdad no estaba seguro cuál era mi vocación en el año 1986, cuando salgo de la preparatoria e ingreso a la universidad. Entonces, lo que sí sabía era que tenía que estudiar algo. Le dije a mi papá, oye papá, me voy a ir de viaje un año, pues para pensar qué estudio, saliendo de la preparatoria. Y mi papá me dijo, claro, vete un año, nada más que a ver cómo le haces para costear tu viaje. A los 3 días estaba tocando la puerta en la universidad, gestionando mi inscripción. En el 86. En el 86, y yo salí en el 86 de la preparatoria, ingreso a la UABC, me toca entrar, incluso en esa época, no sé ahora, tramitabas una ficha y te tocaba en septiembre, agosto, o te tocaba en enero. Yo decía que me toca en enero para descansar y me tocó luego. En agosto entrábamos. En agosto. Sí, entonces, yo entré en el mismo momento en la universidad, pues en el fíjate. 86, es verano del 86, agosto del 86. pues para ser fíjate qué exactos. coincidencia, no Lo que habíamos pasa es que platicado nuestras eso. escuelas estaban muy separadas. Pero yo estaba entraste en turismo. Yo estaba en turismo. Y era una época muy bonita, Ajá, cuando sí. había derecho, turismo, ciencias químicas, que estaban muy lejos, sí, medicina, medicina odontología y odontología, contabilidad de y administración. se acabó. Pues fíjate, Ajá, en ese sí. año entramos, Pepe, qué alegría, qué gusto saberlo. Entro a la Facultad de Contaduría y dije, lo que estudie, tengo que terminarlo. Los números de alguna manera se me daban, aunque no me gustaban mucho, se me daban porque mi papá era maestro de matemáticas y me tocó de profesor. Y yo tenía que estudiar muy bien porque no quería tener problemas ni en la escuela y luego menos en casa con él, que era muy estricto como profesor, y sus exalumnos dan testimonio de ello. No, claro, pero Entonces, se lo yo- agradecen ahora. Yo Claro. creo que ese es un temota cuando uno da Entonces clases. conmigo era doblemente estricto porque de ninguna manera él iba a permitir Que su hijo, sí, y claro. que se prestara algún favoritismo. Le dio clases a mi hermana mayor, a mi prima, a mi otro primo, a mi otra prima, a mi otra hermana. Pues nos tocó pasar por el aula estando él. Entonces pues le echaba ganas a las clases de matemáticas y no le batallaba tanto. No llevé cálculo, pero llevé probabilidad estadística en la preparatoria con él. Entonces ahí salí más o menos bien. Pero terminó la prepa y dije, ¿qué estudio? ¿Qué estudio? Y bueno, dije contabilidad, bueno, negocios, a ver, no había tantas carreras como ahora. Y algunos amigos iban a contabilidad, otros iban a derecho. Llego yo a la UABC, dije de Tin Marín, bueno, pues contabilidad. Pero me quedo con la espinita del derecho. Sin embargo, dije, ahora termino mi carrera, la primera carrera que elegí. Y cuando iba en octavo, noveno semestre, precisamente cuando me dio clases un contador, que en paz descanse, el contador Zamorano, José Guadalupe Zamorano, ¿Cómo no? que llegó a ser Lo conocí secretario de Guadalupe, Finanzas, sí, llegó por a ser supuesto. síndico municipal de la primera así es. administración de aquella rufomanía. ¿Fue la primera? Sí, fue Sí, la primera, él es fue cierto. síndico con el señor Montejo Favela, que en paz Montejo Favela, descanse tienes también, toda lindas la personas razón. los dos. Él fue mi maestro en noveno semestre y ahí me enganché de la parte fiscal, de la parte de los impuestos, de la parte legal de la contabilidad. Que lo por llamarle de manejaba alguna muy bien, manera. además. Excelente maestro. Y yo era su consentido porque yo le echaba muchas ganas. Y era estricto también, pero muy buen maestro. Ya. Entonces ahí dije, carambas, esto de los impuestos, que está relacionado con la contabilidad, pero que tiene que ver con los temas legales, pues me entusiasma. Termino, estudio un curso en fiscal y a los 4 años entro a la Facultad de Derecho. Te hiciste fiscalista en ese momento, pero pensando también en estudiar Derecho. Sí, definitivamente. Cuando yo salgo de contabilidad, ahora sí que te puedo compartir, les puedo compartir a todos. Estaba graduándome de contador público y pensando regresar a la universidad para estudiar la licenciatura en Derecho. ¿Como una forma de complementarla o porque realmente te arrepentiste de estudiar contabilidad? Como una manera de complementarla en ese momento. Pero cuando entro a Derecho, en el 5º semestre yo ya tenía un conflicto vocacional. Al principio yo quería ser un contador que también ya era abogado.
Pero cuando iba a la mitad de la carrera de abogado dije, yo ya quiero ser un abogado que fue contador. Porque me apasionó tanto el derecho que ya predominaba la pasión por el derecho frente a la pasión por la contabilidad. No, es que fíjate que yo pienso que una de las cosas a las que nos enfrentamos cuando estamos jóvenes, los que tenemos oportunidad de continuar estudios y hacer una carrera en una universidad pública, que afortunadamente nos da el Estado esa posibilidad, pues te enfrentas a la decisión cuando menos debes de enfrentarte en una época complicadísima, sí, de acuerdo. 16, 17 años, no sabes ni dónde estás parado. Coincido con Y ello, de repente totalmente. dices, yo estoy de acuerdo en que deberían de escoger a los 20 años que estudiar a los 21, no antes, ¿eh? Sí, y más con la premisa de que tienes que estudiar a lo que te vas a dedicar toda tu Toda vida. tu vida. Está medio Sí. complicado. Sí, sí está complicado. Pero finalmente se vale redescubrirse. Claro. Dices, estudié esto, No, pero y bueno, al quiero final- estudiar otra cosa, Al quiero final hacer las carreras esto. son complementarias, yo creo. Sí. ¿Y cuándo te nace esta espinita de querer ser funcionario público, meterte a la parte política? Porque aunque luego pareciera que son lo mismo, vas en el encaminado, no es cierto. O sea, hay gente que es contador o que es abogado toda su vida y jamás se mete al servicio Es público. correcto. Tú empezaste a combinar las actividades siendo funcionario en algunas ocasiones y en temas muy puntuales, ¿no? Fíjate que nace también esa inquietud a partir también de la lectura, Pepe. Desde joven ya platicaba que leía a Carlos Dickens, a Julio Verne, pero también leía libros de política, porque mi papá pues los leía. Él nunca participó en política, pero era un asiduo lector de temas de política. Yo desde los 12, 13, 14 años de haber leído muchos temas de política. La historia me apasiona, me encanta. Entonces, bueno, pues la historia está ligada al desarrollo político de las naciones y el desarrollo económico y muchas cosas. A la organización social y política del mundo, ¿no? Entonces ahí nace esa inquietud, esa curiosidad, ese deseo de participar, pero también se fortalece cuando veo cosas en mi ciudad, en mi estado, en mi país que no me gustan y que creo que se pueden hacer de una manera distinta. Yo a manera casi de chascarrillo he dicho que si viviera en un mundo perfecto, en un país perfecto, quizá yo no quisiera participar en política. Claro. Pero cuando veo cosas que no me gustan y que se pueden hacer de una manera diferente, entonces me anima a participar. Trabajé en el Congreso del Estado hace casi 20 años en el ámbito legislativo, no tenía yo trabajo político, tenía un trabajo técnico jurídico y me encantó esa parte, que era el trabajo de hacer leyes. Es que es cuando ves que realmente una decisión política nos afecta a todos. Totalmente. Yo de repente escucho a los jóvenes, inclusive a muchos adultos, que dicen, no me importa quién vaya a ser el gobernador, quién va a ser el presidente municipal. Y es como no te importa si el que esté ahí es una forma de pensar, es una forma de manejarse, es una forma de tomar decisiones que irremediablemente te va a afectar a que algo tan simple como que no te recojan la basura o que tomen decisiones de, oye, aquí no se construyen negocios y nada más es una zona habitacional y dices, oye, ¿por qué no si necesitas servicios? La gente no ve la trascendencia a veces de lo que nos falta como sociedad y tiene que ver con esta participación de quién elegimos gobernante, ¿no? Sí, y fíjate que pues uno va creciendo, estudié 2 carreras y vas incursionando en distintos espacios del servicio público-privado y va fortaleciéndose esa conciencia, esa inquietud, ese anhelo de participar. Fui juez municipal aquí en la ciudad de Tijuana y lo que más me gustaba, yo era coordinador de jueces pero atendía a las personas, y lo que más me gustaba era precisamente el contacto con las personas. Claro. Y te dabas cuenta que muchas personas lo único que necesitan es que alguien los escuche. Y cuando Orientación. llegaban con el juez, llegaban lastimadas, que porque el policía no los escuchó, que porque sí cometieron la falta, pero que no era como se había dicho, que porque la multa era muy cara, o en fin, infinidad de situaciones. Y llegaban y mi trabajo era escucharlos, tranquilizarlos, entenderlos, y se iban felices. Entonces el servicio público te tiene das también cuenta que con hay eso. muchas oportunidades en el gobierno de atender al ciudadano y por eso nos quejamos, porque no nos atienden, ¿no? Porque no nos escuchan, porque no nos dan la oportunidad de expresarnos, porque hay una cerrazón o hay una inercia de que yo soy gobierno y tú eres gobernado, y eso definitivamente va en contra de toda lógica sana de las cosas. Ya. Entonces, a partir de ahí se empiezan a construir esas inquietudes. En la preparatoria, por ejemplo, les platico muy rápidamente, tuvimos un ejercicio magnífico en una ocasión, en una Pascua juvenil. Precisamente estaba Jorge Chegoyen, estaba tu servidor y otros amigos, y en un ejercicio sorpresivo, entramos a la hora de comer y a cada uno nos dieron un papelito
y te podía tocar papelito creo que era de obrero, te tocaba papelito de profesionista. Para asumir un rol. Te tocaba refieres? papelito no sé, de rico, o te tocaba papelito así de pobre, ¿no? Había como 4 clases sociales, no me gusta el término, pero para darlo a entender. Entonces, bueno, pues a cada quien le dieron su papelito. Y nadie sabía qué iba a pasar. Y los que les tocó papelito de pobre o de obrero, unos no comieron, otros comieron nada más frijoles, y en medio estaban en una mesa 5 o 6 personas, que eran los que eran... El banquete. Y era verdadero el ejercicio, o sea, todo el mundo estaba, ¿qué no vamos a comer? No, es que es en serio, es una dinámica que es en lo que serio. te va a tocar, exactamente. Y fíjate, se dio ahí una situación muy interesante porque al último, pues todo el mundo fue y arrebató lo que podía de los que sí estaban comiendo. Y es como te das Y cuenta. esa dinámica se hizo precisamente para generar conciencia en chamacos que tenemos 17, 18 años sobre temas de mucha sensibilidad. A veces así está la sociedad. Exacto. Y que la hemos aceptado como tal. Exactamente. Nacho, se nos fue el tiempo volando. ¿Ya tan decirte, rápido? ya se nos acabó. Volvemos a empezar. Vamos a volver a empezar sin problema. No, de verdad que creo que hay mucho que aprenderte, Nacho, y a mí me encanta Gracias. que estés de candidato en este momento porque nos da una idea, uno, de que la sociedad puede participar directamente. Tú no tienes una carrera realmente política, has combinado los temas porque te estás involucrando y creo que ese es un gran ejemplo, además por un partido local que es muy raro tenerlos en los estados, claro. Y creo que en ese sentido puedes tener muchísimo éxito y de verdad te lo deseo para la siguiente elección. No se les olvide ir a votar el 2 de junio, es junio con N, porque luego la gente piensa que vamos a votar hasta julio, no, ya está a punto las elecciones de darse, así que menos de 2 meses. Por ahí los esperamos, ¿no? Muchísimas gracias, estuvieron hoy con Pepe Velar, Nacho, gracias Pepe, por muchas estar, gracias, por un estar saludo hoy. a todo el público que nos atendió, espero que no se hayan aburrido con nuestra plática, No, yo creo claro que no. Que no. Y bueno, pues su amigo Nacho Anaya, ya ahora sí en confianza, estará muy al pendiente de los comentarios y estoy a sus órdenes como siempre. Gracias.